grabando. Bien, vamos con ello. El otro día nos quedamos a mitad o cerca del final del tema de la memoria de trabajo, que lo vamos a ver hoy. Y entraremos en la memoria episódica. Y ya os anuncio, y lo pondré en la programación de Academos, que la semana que viene vamos a ver la parte práctica, la PEC, completa, porque justo la memoria episódica es la que describe en detalle el experimento de Ebbinghaus, que es el que entra en la PEC. Así que hoy vamos a ver lo que queda de este tema. Vamos a empezar de la memoria episódica y la semana que viene la dedicaremos completamente a ver el artículo. El artículo es muy corto para repasar lo que dice y sobre todo las indicaciones para completar la PEC, que sabéis que tenéis hasta poco más de un mes, hasta el 13 de diciembre. Entonces, si habéis empezado, bien, pues empezar. Si no habéis empezado, sugiero que os leáis el artículo, os leáis las instrucciones. Si queréis empezar también, yo la semana que viene os daré instrucciones claras de tanto del porqué, de toda la estructura conceptual de la práctica, como del cómo, es decir, de cómo hacer el experimento, cómo contabilizar los resultados, cómo escribir el artículo, cómo analizar los resultados, la parte estadística. Todo eso lo haremos la semana que viene, ¿vale? Bien, hoy seguimos con lo del otro día diciendo que la memoria de trabajo estábamos en un punto en que vimos que si se podía, que afectaba muchas habilidades, que hay diferentes personas con diferentes capacidades, les penalizaba, les ayudaba mucho, que estaba muy relacionada con la atención y que quizás se pudiera entrenar, aunque las transferencias lejanas estaban escasamente probadas. Esto era en la página 93 del manual. Y nos pasamos a los cambios con la edad y la neurociencia de la memoria de trabajo. He resumido un poco los datos más importantes aquí. Por ejemplo, que durante la infancia la memoria de trabajo, en todas sus estructuras, parece que aumenta con la edad. Un niño de 5 años es capaz de repetir 3 palabras, 4 a los 9, 5 a los 11, un aumento progresivo. Repetir palabras es la capacidad del bucle fonológico. Recordamos la estructura. Yo tengo que pronunciar internamente, mantenerlas y poderlas repetir. Si un niño empieza a usar una estrategia propia de repaso, podría mantener información o más información durante más tiempo, pero hasta los 6 años no aparece esa estrategia de repaso. Cuando sabemos que tenemos que hacer una tarea de memoria, tratamos de mantener la información pronunciándola. Bueno, pues esa capacidad de repasar de los 6 años empieza a crear diferencias en el rendimiento y muchas habilidades como la lectura o áreas cognitivas de todo tipo se ven afectadas porque la capacidad de retener datos ayuda mucho al trabajo intelectual. ¿Qué es lo que crece con la edad? La siguiente pregunta que nos hace. Y habla de una hipótesis de que sea la velocidad, la capacidad de procesar. Digamos, el procesador central, como es en informática, tanto dice que tiene tantos bits o tanta capacidad de procesar tantos por segundo, pues sería un poco eso. Como el tiempo de reacción cada vez se va alargando en la infancia y en la vejez se va acortando, consecuentemente la memoria de trabajo también tendría problemas. Los niños de cierta edad, por ejemplo, 8, 10, 12 años, a mejor leían, más capacidad, a más veloces leían, más capacidad de memoria de trabajo. Parece que está relacionada la velocidad con la cantidad de palabras que se pueden retener en memoria. También la cantidad de palabras que pueden retener tiene una relación continua o unívoca con la memoria de trabajo. También a los 4 o 10 años,
Incluso si la variable velocidad la anulamos estadísticamente en dos grupos de niños de diferentes edades, la diferencia de edad desaparece. ¿Qué quiere decir? Que lo que crece es la velocidad con la edad. Si yo quito, no les permito cualquier velocidad, la eficacia de la lectura es similar. Pero también hay pruebas de que influye la capacidad, es decir, el número de la cantidad de información que se puede retener. También mejora con la edad. Este experimento de Cowan es el prototípico. Si lo habéis mirado, es fácil de entender. Cowan ponía una situación a niños pequeños en los que, para hacerla divertida, pues parecía un aula, ¿no? Decía que hay una serie de niños en el aula, había una máscara para quitar la información y acto seguido aparecía un elemento que podía ser nuevo, es decir, que no estaba antes, o viejo, que estaba antes. Si no estaba antes, el niño debería contestar que tocar la puerta diciendo que debe salir de la escuela porque no pertenece ahí. Bueno, con este sistema se puede probar si el niño recuerda toda la información que hay aquí y es capaz de retenerla. Entonces, con eso se mide la capacidad. Y la capacidad crece con la edad y no tenía nada que ver con la velocidad. Aquí en este caso, la forma de codificar es los distractores, nada. La única diferencia que había entre unos y otros era la edad. A más edad, mejor rendimiento. Las otras capacidades no tenían nada que ver, por lo tanto, apoyó a que lo que aumenta es la capacidad con la edad. Por otro lado, también, ¿os acordáis del ejecutivo central de la memoria de trabajo? Parece ser que el ejecutivo central también es muy importante, mucho más que la velocidad probablemente. Es decir, para que veáis las alternativas que tenemos. Velocidad como factor único, velocidad más capacidad o capacidad con factor único y el ejecutivo central como factor más potente. Cada uno defiende, cada uno de los datos defiende una hipótesis. En el envejecimiento, si el ejecutivo central, que cambia evidentemente con la edad, sobre todo en las primeras y últimas edades, en el envejecimiento, la capacidad que se ve más afectada es la de inhibición. Pero es que el ejecutivo era capaz de dirigir, controlar el acceso a la información, la atención. Bueno, pues una de ellas es rechazar o no perder el tiempo con la información que no necesitamos o las tareas que no tienen importancia en este momento y centrarnos en las que si la tienen, filtrar y seleccionar. Con la edad se pierde mucho esa capacidad inhibitoria en tres aspectos de la inhibición. Uno es el acceso a la información que nos hace falta y evitar información irrelevante. Que la información irrelevante no se cuele. Si hay distractores, las personas mayores, es fácil que se pierdan antes. Que sería también la segunda función, que es borrar aquella que hemos usado y ya no hace falta. Quitar de la memoria activa aquello que ya no hace falta. Segundo factor inhibitorio que empeora con la edad. Y la tercera es la restricción de respuestas dominantes, que, por ejemplo, en el efecto Stroop, que lo veremos en su momento si no lo habéis visto ya, si yo nombro en qué color está imprimidas las letras
me es muy fácil en esta línea decir que esta es verde, este es azul y este es rojo, pero cuando la información es incongruente, la respuesta lectora, que es automática, me interfiere con nombrar el color en el que esté impresa la palabra. Es decir, yo tengo que decir rojo, leo verde y hay una pequeña interferencia. Esa restricción de la respuesta automatizada de la lectura cuesta más en la edad. También cuando, por ejemplo, tienes que responder a un estímulo con la tecla correspondiente, cuando le tienes que dar un estímulo con la tecla no correspondiente, o cuando hay una señal de stop y hay que parar. Una serie de experimentos que iremos viendo en su momento en el que la inhibición es importante. Por ejemplo, cuando hay que hacer una tarea en la que estás mirando a un sitio, pero la información relevante está en otro, te obligan a mirar a otro sitio. Se llama tarea antisacadas porque te obliga a mirar un sitio diferente donde está la atención. La señal de stop que está ahí y algunas más. Las que nombra las veremos, pero vamos, son tareas de ese tipo. Bien. Husserl propone que es la inhibición, el aspecto central el aspecto que se va deteriorando del ejecutivo central con la edad. Si os acordáis de los teóricos que vimos, Engle era el que postulaba que era la inhibición lo más importante. Y en otras partes de la memoria de trabajo parece que no hay tanta importancia, que no hay tanto deterioro. Aquí hay un pequeño resumen de lo que dice el texto. El bucle fonológico se mantiene bastante estable con la edad, es decir, la capacidad de retener información a base de pronunciarla o de codificarla a base de oírla, no hay problema, no baja nada. La capacidad de, la que te afecte la supresión articulatoria, tener estímulos no tener, es exactamente igual en todas las edades, pero lo que parece que hay cierta afección es la velocidad articulatoria. La cantidad de estímulos que se pueden pronunciar es la cantidad, o de palabras que se pueden pronunciar, la cantidad que se pueden mantener, y como esa velocidad baja, también baja la amplitud de memoria. Bien, el efecto, esto ya he dicho que no, el efecto de supresión también se mantiene, y aparte de eso está. En el visoespacial tenemos datos de que cambia. Hay efectos significativos cuando las tareas son espaciales más que las verbales, bastante más. Algún estudio demuestra que es el efecto central, el ejecutivo central el que tiene que ver en eso. ¿Os acordáis del sistema de Salis y Norman que tenía el supervisor, el sistema supervisor y el sistema inhibitorio en algunas tareas como el test de Heiling, que es completar frases con una palabra, el de la Torre de Londres, que es imitar situaciones como las de Hanoi, es imitar colores en unos palitos, o sea, que requieren inhibir ciertas respuestas, o sea, son tareas espaciales, visoespaciales, que además conllevan inhibición y bueno, las personas mayores cometen más errores, a pesar de que la velocidad se puede controlar estadísticamente. Entonces no sería tanto la velocidad como el control del ejecutivo central. Bueno, pues eso. Hipótesis, puede ser la velocidad, puede ser el ejecutivo central que afecta a lo visoespacial. Bien. Por ejemplo, otro lado dice la actualización de la memoria de trabajo, es decir, quitar información que nos cambiar la información que no sirve, enfocar la que sirve. En una tarea de recuerdo de consonantes que hay diferencias en el proceso de actualización, de borrarlos del pasado y
codificar lo nuevo. Se quedaban información de las que había que borrar, eso se llaman errores de intrusión, datos que se meten sin que tuvieran que estar ahí, cuesta inhibirlos, cuesta borrarlos, es lo mismo. La actualización de la inhibición. La velocidad, la inhibición parece que es lo que se señala más, ¿no? Y luego, bueno, si las tareas son duales, que hay el ejecutivo central es muy importante, no tanto es una suma de dos tareas, sino el control de cambio, también muy importante, declina mucho con la edad. Bien. Por lo tanto, el ejecutivo central queda bastante afectado con la edad y cuando es más compleja y hay que elegir, más aún. Otro experimento de 30 a 70 años, diferencias en amplitud de dígitos directos e inversos. Recordad que amplitud de dígitos era repetir una serie de números en el mismo orden o al revés, pero si las tareas, o sea, la edad, no hay problema en repetir dígitos, pero sí en la tarea de NMAC, que hay que mantener unos cuantos, 2 o 3 o los que sea el número n, en memoria y responder el n veces anterior, y ahí sí que es mucho peor para las personas mayores, que son claramente ejecutivos, no solo almacenar y repetir. Bien, y el episódico, he puesto un interrogante. En el episódico no hay mucha investigación, por lo tanto no tenemos muchos datos. Tenéis la conclusión al final, que más o menos es lo que importa. La mayor parte de las diferencias relacionadas con la edad son del ejecutivo central. También el visoespacial y la velocidad articulatoria hay pruebas suficientes para tenerlas en cuenta. Y el bucle en sí mismo no. Bueno, trastornos. Perdón, aquí tenía lo del ejecutivo central, poco resumida. Cuando hay que actualizar información de MT, cuando hay que inhibir, las tareas complejas y duales son las afectadas. Trastornos. En el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, yo señalo ahí lo que tenemos pruebas. Parece que el bucle fonológico está funcionando perfectamente y que la agenda visoespacial está levemente afectada, ves que la flecha es más pequeñita, mientras que el ejecutivo central es el gran protagonista de este trastorno. El ejecutivo que, fijaos que hablamos de déficit de atención, capacidad para centrar y concentrar la atención donde debería estar, con donde los distractores se te llevan y ese tipo de cosas. En la dislexia, o sea, la capacidad para leer y escribir correctamente se ve afectada, capacidad de lectura se ve afectada, llamamos dislexia, sin tener claro una estructura neurológica propia de la lectura, sí sabemos que está relacionada con fallos en el ejecutivo central, el mayor. Y la velocidad fluidez articulatoria, en este caso, limita la velocidad de lectura, limita la capacidad de comprensión. Por lo tanto, dentro del bucle cronológico, el factor velocidad correlaciona con la dislexia y, sobre todo, el ejecutivo central. Habilidades para coordinar varias tareas a la vez. Problemas del ejecutivo central. La visoespacial está poco estudiada, parece que está bien la dislexia. Es decir, la forma de las letras parece que está bien. Fijaos que en la dislexia, si habéis, no sé si tenéis alguna experiencia, pero si habéis visto, había muchos métodos que trataban de grabar la forma, pues muchos niños invierten la P y la B y había métodos que trataban de grabar la forma mediante repeticiones izquierda-derecha. Bueno, pues las últimas pruebas dicen que quizás eso no tiene nada que ver, la parte visoespacial, sino que es más bien un procesamiento deficitario del ejecutivo.
Y luego, por último, cuando las lesiones vienen por problemas adquiridos, no como por traumas, Alzheimer, cualquier enfermedad neurodegenerativa, normalmente también se ve afectar el ejecutivo central cuando hay tareas variadas, 2 tareas a la vez o algo así. O aunque las tareas individuales las hagas bien, ningún problema, cuando te las ponen juntas fallas. Eso quiere decir que es el cambio, el control, el ejecutivo central está afectado. En un estudio longitudinal, es decir, durante un tiempo se sigue a los pacientes y se le hacen pruebas durante 6-12 meses, se confirma que cuando la tarea es doble, el deterioro es mayor, sin tener que ver la capacidad individual. Y por último, el bucle fonológico, que se ha explorado también en muchos problemas adquiridos y parece que funciona bastante bien. Más duro que los otros, no se afecta tan fácil. Último punto, las áreas responsables de cada una de ellas. Bueno, por diversas técnicas de emisión de positrones, resonancia magnética, sabemos bastantes cosas. El núcleo fonológico está entre el lóbulo parietal, el hemisferio izquierdo, la parte del lenguaje, perdón, y las áreas de Broca, de Brodmann, que saca aquí un mapa para tener una imagen y nos ayudará a recordar, si nos la sabéis de memoria, que está relacionada con el repaso subvocal. Bueno, el material visoespacial, dependiendo si es identificar una cosa que es o dónde está, identificar el lugar donde está, tenemos diferentes zonas también que se activan. En la lugar donde está parece estar más en el lado derecho que en el lado izquierdo, y la atención de qué es parece más en el lado izquierdo. Pues donde está el lenguaje, de nombrar las cosas parece identificarlas. ¿Veis? Aquí hay algunas áreas, no son tan claramente delimitadas, pero bueno, para hacer una idea, en la parte occipital está lo visual, en las terminaciones sensoriales, en las áreas entre el lóbulo frontal y el occipital tenemos las terminaciones sensoriales. Luego, también es importante el giro cingulado, que veremos luego, y algunas estructuras que señala aquí. En la lateralización, ya digo, la parte visual suele estar más al lado derecho, pero ojo, no exclusivamente. Esto es solo una pequeña tendencia. A más experiencia, más se lateraliza. En el ejecutivo central, dorsolateral del prefrontal, el ejecutivo central está aquí delante, y cuando hay coordinación, eso está trabajando. La atención, pone en marcha las demás, las coordina. También la corteza parietal hay aspectos ejecutivos. Y, bueno, que hay actividad ahí, y en la prefrontal están haciendo tareas de memoria habitual. Bien, iba subiendo. Bueno, con que leerlo, el cíngulo anterior, que es la área que os he dicho antes, debajo del prefrontal y antes de la separación de los dos hemisferios de la unión, está ahí. Y es una tarea de control también, es como el sistema supervisor de Norman y Salis, el que resuelve los problemas de control los automatismos cuando van en direcciones contrarias. Bueno, la actividad con correlación o la actividad con la memoria, en resumen, también lo que tenéis ahí. Áreas izquierdas, el fonológico, áreas derechas visuales en general, las áreas de Brodmann 946, importante, este de aquí, para la retención de información, especialmente cuando hay distractores, el área 10 para los procesos ejecutivos. Bueno, esto ya os digo que es una cuestión de memorizar. Os dejo unas pocas preguntas
para que veáis también de qué va esto o hasta qué punto hay que tener las cosas exploradas en este tema que hablan de la memoria de trabajo. Tened en cuenta que este manual tiene un año. El que lleváis ahora creo que es el segundo o no sumo el tercer año. Entonces muchos exámenes, muchas preguntas son del manual anterior, con lo cual es probable que algunas respuestas no las encontréis. No os preocupéis que es por eso. Pero no, aún así nos da idea de Baddeley, de las subestructuras de la MT, la repetición, esta la veremos aquí ahora también, y algunas más. Bueno, eso, la Baddeley que se la a menudo como el que la definió, las estructuras que propuso y las que propuso después, las tareas que hemos visto, que también las han reducido, antes había más, el cambio ejecutivo central, los giros y las partes del cerebro. El experimento de Baddeley, la tarea de Nevac y este no es de este tema, creo que no, pero bueno, lo veremos también en la memoria. Los bloques de Corsi, la capacidad y los sistemas. Bien, acabamos el tema y nos vamos al tema 4, que ahora sí es la memoria episódica. Dice, perdón. ¿Por qué se dice dónde está tal memoria en el cerebro y no solo qué parte del cerebro está implicada en todo lo cual memoria? No está bien dicho dónde está tal memoria, no está bien dicho. Es mejor lo que dices al segundo, está implicada en tal o cual memoria. De facto, ahí va, te lo voy a borrar. No sé por qué lo cambio. De facto, no hay un área de memoria que esté ahí y ya está. Siempre hay implicaciones y no tenemos una precisión suficiente para decir aquí está. No hemos encontrado nada que esté cerrado en un punto, que no tenga conexiones con otros y vínculos y tal. O sea, está mejor lo segundo. No está en tal lado, sino que tal está implicada. Y hablamos de sistemas de memoria, como vimos en el primero o el segundo capítulo, como una unión de funciones, códigos, estructuras neuroanatómicas. Eso es un sistema de memoria, que no es acotado, sino que es todo eso junto. O sea, mejor decir, tal parte del cerebro está implicada, porque correlaciona su actividad con las tareas de ese tipo. Bien, la memoria episódica, si os fijáis aquí, ahora entramos ya, hemos visto dos memorias operativas, temporales muy cortas, y ahora vamos a ver memorias permanentes, o cuasi permanentes. Todas ellas, excepto la perspectiva, que es una planificación en el futuro, las tres que vamos a ver ahora son la memoria permanente. Las cosas que yo sé, las cosas que sé hacer y mi historia. La historia es la episódica, la semántica es lo que yo sé y la implícita es lo que sé hacer de una forma no consciente, de una forma más autónoma. La episódica, si miréis, el capítulo es bastante largo, es mi historia, soy yo, soy la memoria episódica. Y por lo tanto es muy importante en todos los sentidos. Al entrar veréis que la definimos, los procesos, tal, pero fijaros lo que hay aquí. Memoria autobiográfica, es decir, todo lo referido a mi vida, a quién soy yo, al entorno que veremos también. La memoria de testigos, ¿qué importancia tiene en un juicio criminal? Lo que la gente ha visto y lo que sabe. Y, bueno, lo de siempre, que son las dos puntos obligatorios que siempre tenemos. Vamos a ver el origen. Los primeros autores que hablan de diferentes estructuras de memoria ya se dan cuenta que puede haber una disociación clara entre la memoria abstracta, lógica, y los acontecimientos que me han pasado la vida en el tiempo y en el espacio. Es decir, cosas vinculadas a un tiempo y un espacio concretos, históricas,
y cosas abstractas que se han elevado desde esa... Por supuesto, las cosas abstractas las aprendimos en tiempo y espacio, pero se han desvinculado y han quedado en un corpus de conocimientos diferente. Por ejemplo, el día que te enseñaron a sumar o las tablas de multiplicar en la escuela, ¿te acuerdas que te las sabías muy bien o te dieron un premio, que te las sabías muy mal y te daban puntos rojos? Eso es episódico, pero las tablas en sí son semánticas. Las has aprendido y ahí se ha quedado. Hay una relación en el origen, puede que haya una relación incluso funcional en algunas de ellas, pero parece ser que son estructuras relativamente independientes en el tipo de información que codifican, cómo está almacenada, cómo se accede a ella, cómo se adquiere y cómo se olvida. Bien, todo lo que soy yo y que además ambas son conscientes, yo sé lo que sé y te puedo contar mis recuerdos históricos, son memoria, por eso mismo que sé lo que sé, declarativa. La memoria episódica, al ser de acontecimientos, también se ha llamado memoria de eventos o lo que queráis. Hay muchos nombres, pero lo importante es, memoria declarativa, yo sé unas cosas, es mi historia, soy consciente de ello, explícita, controlada. Así que atención, esto es un pequeño resumen que veremos luego. El primer autor que habló, lo introdujo, es Turbin, memoria episódica. Es la que se adquiere más tarde en el desarrollo infantil y es la primera que se deteriora cuando por la edad o enfermedades degenerativas se va perdiendo la memoria. Es la que nos permite tener una historia personal, viajar en el tiempo delante y atrás y yo estar ahí, ser yo uno de los que está ahí. Y, o sea, desarrollo tardío, deterioro temprano y autonoética, que sería ese concepto de que puedo viajar en ella en el tiempo. Autonoética que me permite moverme. Parece ser que no está en una sola zona del cerebro, sino que está muy distribuida y conectada con otros conocimientos de forma automática. Parece ser también que es exclusiva de los humanos. La autobiografía, sobre todo, las redes que la sustentan, aunque no sean exclusivas, están por todos lados y se relacionan con la semántica. Turbin decía que una cosa es recordar y otra cosa es conocer, y que esas eran las características de las dos memorias. Hubo algún dato que apoyaba esta disociación. Por ejemplo, había pacientes que tenían deteriorada la memoria. Bueno, también lo que hablamos de deterioro diferente, pero los pacientes amnésicos que tienen la memoria semántica intacta y la episódica la han perdido, y también gente que ha ocurrido justo al revés. También hay postraumáticos, golpes en la cabeza o simplemente infecciones o cosas así, donde las personas pierden completamente su identidad, pero no tienen ningún problema en, yo que sé, en, por ejemplo, en tocar un instrumento, que aunque sea procedimental e implícita, destrezas, demuestra que están aparte. Es decir, las disociaciones en algunos pacientes, en algunos casos, demuestran que las estructuras son diferentes. El distinguirlas así tan claramente, el propio Turbin se dio cuenta que de alguna forma tienen que
tener una relación funcional mucho más estrecha. Tanto cuando yo cuento mi historia, que está relacionada con muchos datos, como cuando se crean las memorias semánticas, que por narices tienen que estar en un origen episódico cuando yo aprendo algo. Y esa relación para Turbin, ya que la episódica se desarrolla después, la capacidad de organizar y retener datos, que es la semántica, debería ser previa a la episódica y por lo tanto la episódica depende de la semántica, es una subcategoría de la semántica que se crearía después aparte de ella. Requieren la memoria semántica y la amplían un poco más allá. Bueno, eso es la opinión de Turing, ya vemos que está lejos de estar tan clara. Bien. La conciencia de conocimiento y la conciencia de autoconocimiento, o sea, de saber algo, o de saber que a mí me ha pasado algo en la historia, la autonoética episódica y la noética o de conocimiento, se evaluarían pues con pruebas de recordar o conocer. Las memorias implícitas, las procedimentales que tengo en estas categorías, se demostrarían con tareas implícitas, por supuesto. Ese es el proceso de recuperación. Veremos también en cada una de ellas qué tipo de datos están, qué código está empleando, cómo se organiza la información, cómo se codifica en primer plano, cómo se almacena y cómo se recupera. Para recuperar la información de la memoria episódica hago tareas de recuerdo. Para recordar datos de la memoria semántica, de conocimiento. Por ejemplo, si yo tengo reconocer a una persona que es de mi familia, por supuesto que hay una fase de decir yo conozco a esta persona, o una persona que te cruces por la calle y crees que es alguien que es tu amigo, o que lo has conocido alguna vez. Hay una fase que es, yo lo conozco, me suena su cara, sería una parte semántica, y en el momento que caes quién es y dónde lo has visto, sería una parte de recuerdo episódico. Y también podría caber la memoria implícita, esta que tenéis ahí en el cuadro de la página 118, que aunque no seas consciente, si esa persona en su momento te caía bien o mal, la reacción va a ser diferente. La vas a ver con diferente, aunque no te acuerdes quién es, la parte del agrado al desagrado se recupera sola, de forma implícita. ¿Veis? Que están todas ahí puestas, pero son diferentes. Si las personas preguntamos si recuerdas o si sabes, entienden ese tipo de diferencias. Revivir eventos o decidir si algo lo sabes y no lo sabes. Claro que la memoria semántica también tiene una curiosidad, que a veces no te acuerdas de un dato, conocimiento, un hecho, concepto, incluso las palabras, pero sí sabes que lo sabes, ya lo veremos en su momento, pero ese conocimiento de que yo lo sé y lo tengo ahí o lo tenía y lo he olvidado, también curioso, es como que está detallado. Eso, pues la diferencia entre recordar y saber, que es un procedimiento habitual para distinguir una de otra. Modelos teóricos. Squire, bueno, tenemos, no sé si esto me adelanto yo. ¿Cuál lo he puesto aquí? Sí, esta es las partes de que depende, yo os he puesto aquí muchos datos que son un poco resumidos de lo que hemos visto, un poco que tienen en común, cuál se pierde primero, de que según Turbin la semántica va primero, la episódica la viene después, tipo de tareas, recordar y conocer,
que este caso parece mucho más fácil contestar por las tablas de multiplicar, casi automático, que esta que controlas y requiere un poco más de esfuerzo, con conciencia del contexto y del tiempo. Bien, ¿cómo se codifica, cómo se almacena? Pues todo eso, de todo eso depende y ya veremos ahora. Principales modelos teóricos. Ahora llegaremos a los procesos. Hemos puesto los esquemas de Schiele, hay dos propuestas, la de Schiele y Sachter-Turbin, que no tienen grandes diferencias porque los dos creen que los dos sistemas son separables, que son interrelacionados, que tienen mucho que ver. Schiele dice que le llama memoria de eventos y hace más énfasis en las estructuras cerebrales que la sustentan. Para él, para distinguir una de otra, habla de conciencia, habla de conciencia y es que se explícita, esto que he puesto por aquí antes, y la otra es más automática. Y lo que en lo que se basa su teoría es en las estructuras de sistemas cerebrales diferentes donde, como han dicho, está implicada una y otra, hay cierta diferencia. Dice que mientras que el procedimental, el automatismo está en el cerebelo, los ganglios basales, en la parte de abajo del cerebro, la memoria declarativa depende del hipocampo para su entrada y para su recuperación y estructuras similares. Y la semántica, que también es, bueno, esa está más repartida, junto con los ganglios basales. Sin embargo, las estructuras de Sachter y Turbin, o sea, la otra teoría, lo que hace es una diferencia entre qué código representa una y qué código representa otra. Para ellos, el tipo de información que se almacena es lo que las hace diferentes. Conceptos, hechos y significados contra eventos personales en el tiempo. Bien, eso lo leemos en procesos. Desde que la psicología cognitiva admite una metáfora tipo ordenador, podríamos ver que las diferencias es saber qué procesos o qué ocurre con los codificación, almacenamiento y recuperación en cada una de las estructuras o sistemas o como queréis llamarlas en cada momento. Aquí vamos a comparar muchas veces lo que ocurre, qué tipo de, por ejemplo, en la memoria a corto plazo, memoria de trabajo, básicamente la codificación es verbal, coacústica y visual, mientras que parece que la memoria semántica es más bien verbal, aunque admite cualquier otro. La adquisición, o sea, la codificación, además se puede dividir en adquisición y consolidación. La adquisición es una primera fase en la que la información que pasa de la memoria sensorial a corto plazo se trabaja y se graba, y la consolidación es a base de recuperar y de trabajar con esa huella de memoria, de integrarla en las demás estructuras, queda fijada. Y ahí tiene un papel importante, por ejemplo, el sueño. Eso sí lo sabemos. El almacenamiento, tenemos que responder a preguntas de dónde está, que estructuras el engrama que hablamos en los primeros temas, que sería una especie de red neuronal. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué cantidad? ¿Qué códigos? Y por supuesto la recuperación, que depende de cómo la tengamos almacenada. Depende del código, depende de dónde esté distribuida y con qué esté conectada, la recuperación sea diferente. No hay independencia. En la codificación y almacenamiento vamos a ver una serie de factores que tienen que ver. Primero, tiempo de exposición. A más tiempo estemos con un dato, mejor lo recuperaremos. Mirad,
Tenemos varios experimentos que hacen una prueba sistemática de esto. Este experimento, este es el segundo. El primero que nombra es que tenía Guilford y Shiffrin, tenían disponible una información de 1 a 3 segundos y cuando la codificación fue de 3 segundos el dato fue mejor. Y el segundo experimento habla de dos grupos de trabajo, uno que hacía una tarea explícita, recuerdo, y otro implícita, una con claves perceptivas y otra con claves semánticas. Bueno, esto lo veremos ahora también. La memoria explícita es una tarea de recuerdo en la que el sujeto sabe que tiene que recordar la información, o bien una tarea en la que se le pide que recuerde la información. Y la implícita, el sujeto trabaja con el material y luego se hace una prueba de ver si ese material trabajado previamente tiene efectos en una tarea posterior, facilitando, por ejemplo, generar palabras que ha visto antes. Eso es una tarea de memoria implícita en la que el sujeto no está tratando de recordar, pero hay un efecto facilitador de la información que ha recibido antes. Hace un experimento en el que compara dos grupos de memoria implícita, uno con información verbal y otro con información semántica, es decir, cómo están escritas las palabras, ortográficas más que verbal. Cómo están escritas las palabras y otro que tiene que ver con el significado de las palabras. Y otro grupo en el que se le pide explícitamente que recuerde, también tiene un subgrupo con información visual y otro con información semántica. Bien, la primera tarea, cuando reciben información, es una tarea en la que ven las palabras y tienen que decidir si les gustan, si no les gustan, hacer algo con ellas, de forma y manera que luego en la prueba se les pide que al grupo de memoria explícita que la recuerde, que diga qué palabra recuerda. Y al de memoria implícita que complete, por ejemplo, 3 letras, que complete con la primera palabra que le viene a la mente. Si la palabra que le viene a la mente con mayor frecuencia es las que ha trabajado antes, que hay un efecto implícito. ¿Bien? Bueno, pues diferentes periodos de trabajo. Recordad que estamos probando la variable independiente más importante del tiempo de exposición. Diferentes tiempos de exposición. Hay un grupo de control o follonada, no me acuerdo si era control o nada. Vemos que hay un aumento con el tiempo, por supuesto, pero luego, este dato es muy importante, hay una diferencia entre el grupo de memoria verbal implícita con el conocimiento semántico. O sea, que hay un efecto del tiempo de exposición en todos, pero hay un mucho mayor efecto de tiempo de exposición en la memoria implícita visual. La memoria implícita perceptiva, o sea, perceptiva visual implícita, es la que se ve mucho más afectada por el aumento del tiempo. Mientras que los otros tienen una influencia positiva, pero no hay diferencias, la explícita. O sea que cuando estoy tratando de recordar, tengo el mismo rendimiento, o sea, perceptiva, o sea, semántica, y cuando no estoy tratando de recordar, el efecto de la perceptiva es mayor que de la semántica. Bien, pero bueno, el tiempo de exposición es importante. Frecuencia de la exposición, y aquí viene vuestra práctica. Por lo tanto, aquí no vamos a quedar. El primer dato es la frecuencia, el segundo, perdón, y el último de la... Sí, bueno. La frecuencia es el experimento que hace Ebbinghaus, es decir, las sílabas sin sentido, las va estudiando una y otra vez y mide cuánto se ahorra al volverlas a aprender en días sucesivos en función del número de veces que las ha visto. Esto es el ahorro en el reaprendizaje, tiene que ver con la frecuencia. El primer experimento que nos nombra es de Baddeley, en el que en un experimento del mundo real, en el que les pedían que optimizaran el número de sesiones para ver un curso de, no me acuerdo qué, de formación de, si eran operadores de tren o algo así.
códigos postales, o sea, en correos, y propusieron comparar qué efecto tenía hacer más o menos sesiones por día, una o dos, y más o menos largas esas sesiones, de una hora o dos. Entonces, si os fijáis aquí el resultado de pulsaciones correctas, es decir, de rendimiento, una sesión por día de una hora, cuando se habían alcanzado entre 50 y 60 horas, no sé cuántas eran aquí, 38 horas, el rendimiento era mucho mayor que el grupo de dos sesiones por día de una hora o de una sesión por día de 2 horas o dos sesiones por día de 2 horas cuando a través de esas sesiones habían alcanzado también 58 horas de práctica. Es decir, con las mismas 58 horas de práctica, la práctica distribuida en el tiempo, duración menor y más días, era el rendimiento mucho mejor, significativamente mejor. En estas dos prácticamente similar, hacer 2 días de una hora o un día de 2 horas, o 2 por 2, que es mucho peor. O sea, perdón, 2 sesiones por día de una hora o una sesión por día de 2 horas. Por lo tanto, la práctica distribuida a lo largo del tiempo es mucho más efectiva. Esto se llama el efecto de la práctica distribuida. Bien, ahora hay que explicar por qué. El Ebbinghaus aquí entra directamente. Nos pone que... Recuerdo que esta parte de la teoría, todo este punto y el punto siguiente, organización de la información, hipótesis de nivel, las teorías que vamos a nombrar, aprendizaje incidental, es la teoría que justifica o que está alrededor del experimento que vamos a hacer, que es el de las sílabas sin sentido de Ebbinghaus. Vamos a hacer una práctica con el material de aprendizaje, diferentes experiencias, y vamos a medir en qué medida eso afecta al reaprendizaje, al ahorro de reaprendizaje, por lo tanto de la frecuencia, y toda esta teoría bien analizada, bien escrita, es lo que introduce los artículos científicos. ¿Por qué estás haciendo el experimento? Dices, estoy haciendo un experimento para replicar a Ebbinghaus, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero probar es todo esto, y esta es la teoría que tiene relevancia para nuestro experimento. Bien, Ebbinghaus se dio cuenta de que, se dio cuenta, es evidente, era evidente que con el tiempo aprendemos más rápido, y Ebbinghaus trató de probar que el ahorro en el reaprendizaje dependía del número de experiencias previas que teníamos con el material. Probó que cuanto más experiencia tenías, se iba reduciendo el tiempo que necesitabas para reaprender ese material en días sucesivos. A ese ahorro, le llamó ahorro en el reaprendizaje, lo que vais a buscar. Funciona bastante bien, suele salir bien el experimento. No tiene por qué saliros a vosotros los mismos resultados. Hay una variabilidad, esto no tiene una confianza del 100%. Ahora bien, ¿por qué? Y los porqués que salen aquí también son importantes a la hora de comentar y discutir. Ya os diré cómo, la semana que viene. Tampoco es cuestión de empezar a especular o copiar o hablar mucho. Primero, primera hipótesis, el efecto del espaciado. ¿Qué pasa si dejo tiempo entre un aprendizaje o una experiencia con el material y la siguiente? En todos los datos sabemos que eso facilita el aprendizaje, facilita el recuerdo. Varios experimentos que he nombrado otra vez, las palabras que presenta una vez o 2 veces, el retardo con más o menos retardo, automáticamente o siempre las palabras repetidas se aprenden mejor que las no repetidas. A mayor retardo, mejor aprendizaje. A mayor espaciado, mejor aprendizaje. Siempre ocurre. Esto lo digo así porque
a la hora de estudiar, el despegar el último día no funciona. Funciona mejor lo otro. ¿Por qué funciona? O sea, ¿qué mecanismos están funcionando? Para algunos autores piensa que si solo tenemos unas experiencias muy seguidas, el procesamiento de una a la siguiente va a ser mucho peor. Por habituación, por cansancio, por falta de estimulación del material, ¿no? De repetir tantas veces lo mismo, una especie de habituación atencional no lo atendemos con la misma fuerza. O sea, si el espaciado es pequeño, la atención se resiente. Otra, el ver el material de vez en cuando, tiempo después, promueve recordar. Y eso ayuda a la memoria. Ese efecto, la recuperación en la fase de estudio, es decir, la recuperación posterior, ayuda a que se vaya consolidando la huella. Si por fuerza, cuando la vuelves a ver la información, estás recordando la anterior y eso ayuda a la huella. O sea, el efecto espacial puede ser por exposición, por eso por la primera procesamiento eficiente o por la recuperación en la fase de estudio. La otra hipótesis es variabilidad en la codificación. Como en diferentes ocasiones cambia el contexto, cambia tu situación personal y toda esa información se codifica o ayuda a la codificación, todo eso, la hipótesis de la variabilidad en la situación ayuda a que se recuerde. Es decir, todo lo que rodea a las diferentes situaciones en el espacio, perdón, en el tiempo, ayuda a que se recuerde. Y como es la hora, lo dejo aquí, el próximo día lo retomaremos aquí, ya os digo, veremos nada más que esto por encima y veremos el experimento. Dedicaremos toda la sesión al experimento. ¿De acuerdo? Nos vemos el jueves que viene.